Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en 2 menos cuarto podcast. Gracias a ti, Gerardo, por la invitación, un Y placer. pues nada, ella es secretaria de Asuntos Internacionales del PRI Nacional. Fue diputada federal del 2021 al 2024 y actualmente se desempeña, como ya lo había dicho, de secretaria de Asuntos, secretaria ejecutiva de la COPAL. Ujú. Y intentó ser senadora en el 2024, lamentablemente no logró su plurinominal, pero ha participado en varios foros de debate en Radio Fórmula y pues aquí la tenemos, de verdad bienvenida Muchas y aquí gracias. tienes tu casa. Gracias a ti, te Y agradezco la bueno, invitación. vamos a empezar lo primero, ¿qué es lo que te llama la atención de la política internacional? Bueno, mira, la política internacional, me encanta la política internacional porque es una forma de hacer política distinta a lo que conocemos tradicionalmente. Es una forma, de entrada, porque el Partido Revolucionario Institucional tiene un trabajo hecho desde que éramos gobierno hasta la fecha, Okay. que nos ha dejado una huella indeleble en el mundo. Y entonces el mundo reconoce al PRI como un partido trabajador de vanguardia, con mucha capacidad profesional y capacitada. Y entonces el que podamos seguir nosotros eh, perpetuando este buen nombre del PRI, Uh-huh. pues realmente es fascinante. ¿Qué es lo que más te hace sentir identificada al decir yo soy priista? Bueno, a mí me da mucho orgullo ser priista, me da mucho orgullo porque conozco una gran cantidad de gente valiosísima que tiene mucho que aportar a México, y el ser parte de ese equipo valioso me hace sentir muy orgullosa. ¿Cuál ha sido el mejor presidente del PRI en tu opinión? Mm, no te podría decir exactamente uno, yo creo que muchos han podido aportarle al PRI en diferentes facetas. Me enorgullecen mucho las mujeres que han llegado a ser presidentas del PRI, como Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno. Claudia Ruiz Massieu. También, pero yo llegué a convivir más con María de los Ángeles y con Beatriz. Uh-huh. Y obviamente mi presidente Alejandro Moreno me parece que es un guerrero que ha remado contra viento y marea, que ha tenido tiempos muy difíciles y que es un hombre que lo único que te puede transmitir es muchísimo ánimo y muchísima fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Cuál ha sido el mejor presidente de México? Bueno, presidente de México me parece que también que ha habido varios. También a todos les ha tocado coyunturalmente distintos momentos. Yo creo que el abrir México al mundo fue una virtud de Carlos Salinas de Gortari. Me Okay. parece que sí fue un paso que nos llevó a otro nivel en el concierto internacional. Y bueno, pero en general te digo, a cada uno le ha tocado una coyuntura distinta y me parece que también gobernar no es fácil, y sin embargo me parece que Peña Nieto creo que tuvo las mejores intenciones, este, creo que fue muy hábil y creo que sus reformas eran muy valiosas, lástima que se las echaron para abajo, pero me parece que fue un presidente con mucha capacidad, creo que le faltó tiempo y bueno, también obviamente todos con sus grandes errores, pero que no deben marcar esos sexenios por los errores, sino por los aciertos. Ok. ¿Tú fuiste diputada del 21 al 24? ¿Habías sido diputada anteriormente? No había tenido la oportunidad y para mí fue un privilegio poder ser diputada en esa legislatura. Fue una legislatura muy importante porque fue la legislatura de la paridad 1 y 2. Fue la legislatura que pudo parar todas las reformas constitucionales tan regresivas y tan dañinas que se aprobaron justamente al término de esa legislatura. Tú estuviste en la aprobación de la reforma eléctrica, ¿no? Sí, o sea, en el intento de la Ah, reforma, el intento, sí. pero que no pasó porque nosotros nos Fue opusimos. un domingo, ¿no? Híjole, ya no me acuerdo Pero ni qué acabaron día, hasta tarde. pero cada reforma constitucional eran sesiones de muchas horas, de trasnochar ahí, Uh-huh. este, y amanecerte ahí, y sí, sí de mucha resistencia Uh-huh. física, pero con mucho convencimiento y mucha convicción de lo que teníamos que hacer. ¿Qué era lo que más te gustaba de pasar a tribuna? Bueno, a mí lo que me gustaba de pasar a tribuna era poder decir lo que yo quería,
poderle hablar sobre todo a la gente hacia arriba, no hacia abajo, porque abajo tenías a los de la izquierda siempre gritándote y diciéndote de todo, sin siquiera escucharte. Pero el poder expresarte y poderle hablar al pueblo de México se me hizo un privilegio que nunca voy a olvidar. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos diputados eran del PRI? Éramos 71 diputados. 71 Sí. diputados. ¿Y con quién dirías que formaste más amistad en San Lázaro? Pues en general con todo mi grupo parlamentario, Ok. creo que llevábamos una buena relación, en especial más con unas que otras diputadas, pero en general bien con todos, con mi coordinador parlamentario ¿Quién también, fue? Rubén Moreira. Estuvo los 3 años Rubén. Sí, un gran coordinador parlamentario. Le reconozco una gran capacidad y además de su gran capacidad, es un hombre con una cultura Ok. general impresionante. Oye, y también estuviste con la actual secretaria general del PRI, Carolina. Con Carolina también estuvimos, también era secretaria general del PRI en ese momento. Ok. Y sí, también estaba yo en la fila de atrás de Carolina y también con ella conviviendo bien. A ver, cuéntanos algunos datos curiosos de San Lázaro. ¿Qué hay que no se ve todos los días? Bueno, lo más curioso que no se ve todos los días porque no les gusta que se vea son los gritos y sombrerazos que muchas veces se dan en las discusiones y que luego se corta el sonido para que no puedas escuchar esas discusiones o esos conflictos o palabras ya altisonantes que no deberían darse dentro de San Lázaro. Muchas veces eso desde las cámaras de televisión y eso se cortan. Y no se me ocurre qué otra cosa así como... Tenían, no sé, un masajista, Eso sí, yo no sé. Yo no tuve ni masajista ni nada. O sea, yo iba de mi casa a la cámara, de la cámara a mi casa. Ese tipo de detalles los desconozco. ¿Cómo eran las oficinas de San Lázaro? Pues había unas más bonitas y más grandes que otras. Y pues ahí mi experiencia es ahí, a mí me dieron mis muebles y yo con eso me arreglé. Uh-huh. Y tuve grandes asesores que me ayudaron muchísimo, a los que les estoy eternamente agradecida porque pudimos hacer un buen trabajo gracias a ellos también. Sí. Y la verdad es que lo que tiene la Cámara de Diputados, que muy poca gente sabe, es que tiene un personal de asesores de mucho nivel, pero esos asesores de mucho nivel les gusta estar en el PRI. A ellos les gusta estar en el grupo parlamentario del PRI trabajando. Ok. Eso se me hace algo muy bonito también. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de hacer campañas? Pues mira, he hecho campañas desde más chica, acompañando a mi papá justamente, y esas eran grandes campañas en las que se sentía como mucho la fuerza de la gente, el acompañamiento. Yo aprendí a hacer campaña de casa en casa con mi papá, y después me tocó la campaña de José Antonio Meade como una campaña distinta. Okay. Estuve trabajando en un equipo ahí para apoyarlo y el aire sí era un aire distinto, fue más complicado y no lo sentí tan articulado como en otras ocasiones. Y luego las siguientes campañas, pues también fuimos de puerta en puerta, pero esas ya la hice en Guanajuato justamente. Guanajuato, un estado complicado en el que fue muy difícil trabajar la alianza, Sí. porque hacer entender a los priistas y a los panistas que teníamos que ir juntos fue muy complicado porque somos adversarios históricos, exacto, y entonces costaba trabajo que la gente se pusiera la camiseta de unos y de otros. ¿Cómo se describiría Sofía Carvajal en 3 palabras? Me describiría muy feliz, muy completa y muy íntegra. Okay. Vamos a enfocarnos ahora en un lado más personal. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me encanta estudiar y me encanta leer. ¿Cocinar? ¿Eres buena para cocinar? He cocinado y sí, de las labores del hogar, lo que más me gusta es cocinar. Ok, ¿tienes mascotas? Tengo 3 perros, Okay. pero no los tengo en mi casa, los tengo en otro lugar, porque yo vivo en un departamento y es una locura tener perros en un En un departamento. departamento. Sí. Como el 80% de esta ciudad vive en departamentos. Sí, pero yo no puedo bajar al perro a cada rato y si está lloviendo y bajar al perro es un relajo, entonces decidimos que perros tenían que irse a otro lugar. ¿Te gustan los gatos?
No tanto, fíjate. Mi hija tiene gatos y he convivido con ellos gracias a ella, pero no soy fan de los gatos. Soy más fan de los perros porque los perros siento que son más expresivos, más cariñosos. Al gato todavía no, como que no le hallo la vuelta al gato. Oye, ¿y te gusta hacer ejercicio? Me encanta hacer ejercicio, trato de hacerlo todos los días, me meto al gimnasio, me encantan los deportes de raqueta, me gusta mucho las caminatas, todo eso lo disfruto mucho. Ok, ok. ¿Y te gusta leer? Y me encanta leer, eso sí me fascina aprender, me fascina estudiar. Esa es una gran pasión que tengo, que sí descubro que me encantan y tengo un montón de libros, los que ya leí están de un lado y ya para irse a la gaveta de lo que ya leí, y los que no he leído también están aquí esperando a que los vaya yo tomando para ¿Qué poder libro seguir. estás leyendo actualmente? Ahorita estoy leyendo uno de Ben Rhodes que se llama After the Fall. Ok. Es un libro muy interesante que habla de la primera llegada de Trump al gobierno, después de un Ok. gobierno de Obama, un gobierno demócrata, y de cuáles habían sido como los ejes fundamentales en la política internacional de Obama y cómo la gente y los asesores que estaban rodeándolo, lo que sintieron cuando vieron llegar a Trump y todos los retrocesos que empezaron a vivir. Y él te dice cómo no se dieron cuenta ellos cómo estaban construyendo ese mundo que Ujú. justamente no querían. Como secretario de Asuntos Internacionales, ¿has tenido la oportunidad de reunirte con legisladores estadounidenses? No, no me ha tocado reunirme con legisladores Ahorita con estadounidenses esto de los aranceles no, bueno, a impuesto a Estados las Unidos. remesas. Pues no, mira, esos son temas más bien que los legisladores están tomando. Entonces, más bien les ha tocado a los legisladores poderse sentar con ellos, con senadores estadounidenses, pero a mí no me ha dado la oportunidad de eso. ¿Qué es lo que más te preocupa de este gobierno de Trump? De Trump, me preocupa que sea un gobierno populista, autoritario, también, igual que el que tenemos aquí. Me preocupa que converjan en ese tipo de actitudes de centralizar el poder, de terminar con el equilibrio de poderes, porque ahí es donde la gobernabilidad de los países ya se ve en entredicho y donde vamos a involucionar en vez de que haya un camino hacia mayores libertades y hacia mayor apertura. Al contrario, estamos cerrando los canales y siendo totalmente rígidos. Uno es populismo de izquierda y otro de derecha. Entonces, sí, hay populismo de izquierda y de derecha. Así ¿Dónde más es. ves un gobierno populista? ¿En Ecuador? No, gobiernos populistas hay pues en muchos lugares. Un gobierno populista de derecha es el de Argentina, por ejemplo. El de Milei. El de Milei es un gobierno populista de derecha que llegó Milei al poder gracias al hartazgo de la gente, ¿eh? O sea, por decir no a lo que ya conocían, Ujú. llegaron a esto. Fue como algún politólogo hizo el símil de cuando atacaron las Torres Gemelas, que Ok, dijeron que la gente a la que se veía atrapada en la torre y en el incendio habían optado por aventarse de la ventana ok. porque lo que estaba adentro estaba peor. Sí, Entonces, lo que hicieron ellos fue aventarse de la ventana porque lo que tenían consideraron que ya lo conocían y que estaba peor y optaron por esta novedad y parece que económicamente puede ser que les esté resultando, pero están dando retrocesos muy grandes en cuanto a, por ejemplo, todo lo que es derechos femeninos, el Ministerio de la Mujer se canceló y una serie de medidas justamente cancelando el tema de la lucha de género y todo esto que pues eran pasos que ya se habían dado en Argentina. aquí no pasó lo mismo. Se hartaron del PRI para meter a Morena y vieron que les salió peor. Pues sí, sí creo que pasó lo mismo. Creo que la gente se quiso dar como la oportunidad de, ellos nunca han llegado, vamos a ver qué tal lo hacen. También con un López Obrador que era como un imán para la gente se identificó mucho con él y la parte de la dispersión electoral fue súper Sí, importante porque si no, pues, las cosas no hubieran sido así. Y sí, fue un no, o no queremos esto mismo, sí. vamos a probar acá. Y la verdad es que el experimento creo que ha salido mal, creo que mucha gente que votó por Morena se equivocó y reconoce su equivocación, pero todavía hay mucha gente que considera
que no está tan mal, porque Ok. se sienten identificados con esta retórica de primero los pobres, sin darse cuenta que los últimos están siendo ellos y sin darse cuenta que han Primero perdido los servicios, López. exacto, sin darse cuenta de lo que sí han perdido y felices de recibir 3,000 pesos. Ok, o sea, los programas sociales juegan como más herramienta electoral. Es que los programas sociales los iniciamos nosotros como una forma de aliviar estas diferencias, ¿no? Sí, Y de cerrar estas brechas de oportunidades. Pero estos programas sociales, ellos los empezaron a usar con un fin electorero. ok. Y entonces, sí, la cosa era, si tú te afilias a Morena, yo te doy este programa, pero si no te afilias, no te lo doy. No te lo doy. Entonces, obviamente, pues es una forma de jugar con la pobreza de la gente. Sí, O sea, es una perversión, digamos. ok, porque sí jugó bastante la narrativa de los Claro. programas sociales. Ahora, ¿tú dirías, Claudia es lo mismo que Andrés Manuel? Mira, el otro día tuve la oportunidad de hablar en un foro justamente donde las mujeres cuando se mencionaba a Claudia Sheinbaum nos aplaudieron, inclusive Ajá. nos aplaudieron. Y yo les agradecí el aplauso, pero les dije, ese aplauso es merecido si todas hubiéramos llegado con Claudia. Sí, Pero cuando vemos que Claudia no puede dar los manotazos que necesitamos y dar el viraje que se necesita, pues parece que es una continuidad de Andrés Manuel López Obrador, que además desde el principio de su sexenio, él ya había comentado en privado que su sucesor iba a ser Claudia. Entonces, realmente es lo que él tenía en mente y así fue y así lo ejecutó. pero Claudia no tiene el carisma de Andrés Manuel. Pues eso se la pone más difícil, más cuando le deja gente en las cámaras para que le operen a él y no operan con ella. Y entonces es una falta de respeto cuando en las sesiones de la Cámara gritan, es un honor estar con Obrador en vez de estar Con Claudia hoy apoyando como... a Claudia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos, donde vemos que nunca se había visto en México Ujú. que el presidente entrante estuviera maniatado verdaderamente por el presidente anterior. Pues sí, pues que creen que López Obrador sigue ahí en el poder. Pues sí creen, pues yo nomás no creo que nada más lo crean, sino que yo creo que Pues es una realidad. porque sí es impresionante cómo le rinden tributo como si fuera un dios. Sí, Sí. exacto. De hecho, ayer mi camarógrafo y yo estuvimos ahí en el centro y vimos como hay de esos peluches de amlitos. Amlitos espantosos, por cierto, Ah, los mugres amlitos, pero me sorprende. Y de Claudia hay dos, tres figuritas, pero todo de AMLO. Todo. pues sí, y ahora, él es una persona que estuvo haciendo campaña durante 18 años, o sea, le dio varias veces la vuelta a la República Mexicana, tuvo esa oportunidad, pero en vez de aprovechar la oportunidad de sacar a México de verdad hacia adelante, o sea, tuvo todo para hacerlo y lo que hizo fue como incentivar el resentimiento hacia los gobiernos anteriores y polarizar a la sociedad, dividirla a un grado entre que entre mismas familias no se hablan o se pelean por estar unos de un bando y otros de otro. Ujú. Y esa polarización no construye y no le sirve al país. Ok, no, porque sí es bastante la polarización. O tú estás conmigo o Muchísimo. estás en mi contra. Sí, totalmente. Es una tristeza. Pues porque sí, no ha sido definitivamente fácil. ¿Y tú crees, a ver, la reforma judicial fue hecha por un capricho de López Obrador? Pues yo creo que más allá de un capricho de López Obrador, yo creo que la reforma judicial es una estrategia de concentración de poder. Ok. Eso sí, no me queda la menor duda. Se hizo pensada y meditadamente. Es, fue burdo, el ejercicio fue muy burdo, fue muy claro que la tenían que sacar a como diera lugar, porque ¿Votaste? claro que no, claro que no, claro que yo no voté, porque eso no es una elección, era una farsa. Y ya cuando además sacan los famosos acordeones, ¿Acordeones? ya se me hizo hasta indignante, hasta como era una muestra tan clara de lo que no se debe hacer y sin embargo la gente, pues, la que sí fue a votar no reaccionó y mucha de la que sí fue a votar sí reaccionó y además anuló su voto, Yo anulé mi pero voto. 9,5% que sí fueron y sí votaron, porque además a muchos los llevaron, eran acarreados, o los amenazaron, o los cargaron y los llevaron a votar, pero, pero es una vergüenza que México, siendo un país tan grande, haya caído en una dinámica tan triste y tan pobre. ¿Se puede echar para atrás esa reforma? Yo creo que sí se puede echar para atrás de alguna manera.
todavía, y yo creo que la clave va a estar en la elección del 27. Pero técnicamente estaríamos como en una moratoria, ¿no? Porque si no tienen la mayoría en el Senado, pero sí en... Por eso en el 27 nosotros tenemos que ir por una mayoría simple, aunque sea simple. O sea, sacar a Morena. No sacarlos, porque no los vas a poder sacar, pero sí acrecentar tu número de diputados y O senadores. sea, ellos ya se aferraron al poder. Yo creo que sí están aferrados, pero nosotros tenemos que dar la batalla con el entusiasmo de nuestro presidente nacional, que te digo que se contagia, y creo que sí es posible hacerlo, pero tenemos todos que estar conscientes de que la ciudadanía tiene que participar y tenemos todos que hacer trabajo de tierra muy intenso de aquí al 25. Y ya para terminar, ¿qué te deja esta entrevista? El gusto de platicar con jóvenes que tengan la inquietud de la política. Me da muchísimo gusto, mucho placer y mucho entusiasmo poder platicar con ustedes, acercarme a ustedes como amiga y que sepan que tienen un apoyo siempre. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Gracias. Y cuando gustes, tú eres bienvenida. Gracias, Gerardo, igualmente.